Hoy el Señor nos da una nueva oportunidad de que usted y yo seamos enriquecidos en su verdad, edificados en su revelación, fortalecidos en el conocimiento de su palabra, de la palabra eterna. Es una nueva oportunidad que obviamente vamos a estar aprovechando los que estamos atentos, los que estamos distraídos, los que estamos pensando en otras cosas. Obviamente no vamos a estar recibiendo la esencia de la revelación y del poder de la palabra. Se edifica el que recibe, el que entiende, el que despierta su espíritu por la palabra para ponerse a la disposición de la palabra, para obrar en obediencia a la palabra. El Señor nos enseña por ella, por la palabra, que debemos de ser edificados como casa espiritual. En nosotros hay una naturaleza humana que todos nosotros sabemos los problemas que nos conlleva nuestra naturaleza humana, lo que es nuestra carne, los deseos de nuestra carne, las pasiones de nuestra carne, los designios de nuestra carne. Entonces, la única manera para contrarrestar esa fuerza natural humana que se levanta en nosotros es que haya una fuerza superior que esté por encima de nuestra fuerza natural, de nuestra carnalidad, y es tener la vitalidad y la fortaleza necesaria en el espíritu para levantarnos en el poder de las fuerzas del Señor espiritualmente hablando, y poder caminar cada día con firmeza y estabilidad como hombre espiritual, como mujer espiritual, que hay una prioridad clara de todas las cosas, desde la más pequeña o insignificante hasta la más grande o importante. Nosotros tenemos una prioridad. El hombre espiritual tiene una prioridad bien remarcada y no se deja engañar fácilmente, no se deja seguir fácilmente, no se deja arrastrar fácilmente, tiene un conocimiento real de las cosas y puede llegar a discernir y entender y declarar, como el apóstol Pablo dice: todo me es lícito. Él está declarando una realidad y una verdad humana en cuanto a nuestro libre albedrío. En otras palabras, el apóstol Pablo podría estar diciendo: puedo hacer lo que me da la gana. Y todos los que estamos aquí podemos decir lo mismo. Puedo hacer lo que me da la gana dentro del contexto humano y del libre albedrío que Dios ha puesto en nosotros. Pero el apóstol Pablo, dentro del conocimiento del hombre espiritual, dentro de la fortaleza espiritual, nos mete en una reflexión y nos confronta con otra realidad. Pero no todo conviene. Puedo hacer lo que me da la gana, pero no todo me conviene. Porque hay resultados, porque hay consecuencias de aquello que yo estoy haciendo. Y el hombre espiritual es el que alcanza el conocimiento real de que si hace las cosas fuera de la voluntad de Dios, vamos a estar recogiendo cosas desagradables. Pero si estamos haciendo las cosas dentro de la voluntad de Dios, vamos a estar siendo edificados como hombres espirituales, y cada vez la estabilidad, la firmeza, el gozo, la paz va a ser más grande, más sólido, más poderoso en nuestras vidas. Yo en esta mañana, el Señor ha puesto una palabra en mi corazón, y el Señor me ha hecho entender de una manera
real y poderosa, que Dios, fíjese bien, escuche bien, ha hecho provisión para que usted y yo no seamos traspasados por dolor ni sufrimiento. Estoy completamente convencido, y lo vamos a ver por la palabra, paso a paso en esta mañana, y es importante que usted preste atención, porque nos estamos encontrando en circunstancias reales, que estamos sufriendo, que hay dolor, que hay enfermedad. Usted puede pensar, bueno, es que es natural que haya enfermedad. Bueno, hermanos, vamos a detenernos, a entender, Dios ha hecho provisión. ¿Cómo puedo entender yo cuando la palabra de Dios, la palabra eterna, la palabra verdadera, dice que en aquel madero Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores? La palabra de Dios nos está retando con una realidad que muchas veces o no estamos sabiendo entender, o no estamos sabiendo aplicar, o no estamos sabiendo reconocer. Y es importante que usted y yo en esta mañana alcancemos la estabilidad de este conocimiento. Dios ha hecho provisión para que usted no sea traspasado por dolores, para que usted no sea traspasado por situaciones que lo estén hundiendo. Mire, Dios ha hecho provisión para que usted sea el que traspase por el medio del dolor y por el medio de la dificultad. Así está escrito en la palabra. Venga conmigo. Juan capítulo 16. En el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Guerras, dolor, sufrimiento, problemas, para que en mí tengáis todas esas cosas. ¿Qué dice? Para que en mí tengáis paz. ¿Cuántos están creyendo esto? Pero continúa. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Sabéis lo que quiere decir aflicción? Quiere decir dolor, quiere decir sufrimiento. Dice, tendréis, ¿dónde? En el mundo. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice más? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido la aflicción. El Señor nos está diciendo en esta mañana que Dios nos da la capacidad de atravesar el dolor. No que el dolor te atraviese a ti. El Señor nos está diciendo en esta mañana: confiad, yo he vencido. Tú puedes atravesar el sufrimiento. No es que no haya dolor, hay dolor. No es que no haya sufrimiento, hay sufrimiento. Pero una cosa es que el dolor nos atraviese,
que el sufrimiento nos atraviese y otra cosa es que usted atraviese el dolor y el sufrimiento, abriéndose camino para avanzar. Una cosa hago, dice el apóstol, olvidando lo que queda atrás, lo que he atravesado, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Os he hablado estas palabras para que en mí tengáis paz. No guerra, no dolor, no sufrimiento. En el mundo está, pero vosotros estáis preparados para atravesar el dolor. En mí, dice el Señor, estáis preparados porque mi paz, como dice el apóstol Pablo también escribiendo a la iglesia de los Filipenses, y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a estar guardando nuestra mente y nuestro corazón. Las puertas por donde puede entrar el dolor, las puertas por donde puede entrar el sufrimiento, las puertas por donde puede entrar el abatimiento, la depresión, las ansiedades. Hay provisión para su triunfo, para su victoria diaria. La palabra de Dios nos indica, nos alumbra con su verdad. Y dice, echar todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene a manifestar una realidad poderosa. Dios en nosotros, traspasando el dolor, traspasando el sufrimiento, traspasando el problema, traspasando la montaña, traspasando la muralla, traspasando la dificultad, traspasando cualquier cosa que se levante en contra de nosotros, porque la palabra dice, si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Quién contra vosotros? Yo puedo estar siendo atravesado por dolor, por sufrimiento. Y el primer punto sería porque no estoy confiando, pero hay 4 factores que vamos a estar mirando en esta mañana, por el cual usted y yo podamos estar sintiendo dolor, sin sentir que estamos siendo atravesados. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 10, si no recuerdo más, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual muchos, codiciando, se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Es el factor número 1 por el cual usted pueda ser traspasado por muchos dolores, cuando usted se extravía de la fe. Por eso Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, tener fe, creer en mí. Yo he hecho provisión para que ustedes pasen triunfantes
por el medio del dolor, por el medio del sufrimiento, por el medio del problema, yo he hecho provisión. Yo he vencido. Todo eso ya está vencido. La palabra del Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, cansados, y yo os haré descansar. En el Salmo 142, 7, David dice, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay momentos, quiero hablaros de la forma que se manifiesta el dolor, de la forma que se manifiesta el sufrimiento. Nosotros siempre le estamos dando más importancia al dolor físico. Reaccionamos como más rápido al dolor físico. Corremos al médico, tomamos las pastillas, buscamos la medicina. Pero hay un dolor en el alma, que no hay esa medicina. Cuando hay ese abatimiento, cuando uno siente esa depresión, cuando uno siente ese hundimiento, cuando uno siente que está fracasado, ¿quién cura eso? ¿Quién te da la pastilla para aliviarte o sanarte de eso? Eso David en el Salmo 142, verso 7 dice, saca mi alma de la cárcel. Porque él está sintiendo la aflicción. Él está sintiendo el dolor. Mire, hermano, cuando hay dolor en el hombre interior, cuando el alma está herida, cuando estamos viviendo un abatimiento, se manifiesta en el cuerpo. La depresión, la ansiedad y muchos dolores. Enfermedades que se manifiestan por el dolor del alma. No estamos sabiendo aplicar la medicina divina del cielo, la provisión que Dios ha dado para vivir en una completa libertad, para vivir en completa sanidad, para vivir dice que en el Salmo 23, David, ¿qué diferencia hay cuando David está diciendo, saca mi alma de la cárcel? Porque estaba viviendo momentos de aflicción, de dolor, estaba siendo traspasado, porque Dios estaba tratando por su vida y todavía no se había hecho la provisión a través de Jesucristo, porque en Jesucristo, dice, estas palabras os he hablado para que en mí, qué privilegio tenemos de tenerlo a Él, en esta dispensación de la gracia. Antiguamente no era lo mismo. Tenemos que aprender las distinciones de las dispensaciones para alcanzar el conocimiento de los privilegios que hoy gozamos como iglesia, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Créame que aunque David era un hombre que había recibido una revelación impresionante, tenía una comunión impresionante con Dios, le quiero decir que no gozaba lo que usted goza. Lo que ahora Dios ha derramado es mucho más completo y sobre todos, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda la iglesia para bendición, para sanidad, para fortaleza, para guía, para conocimiento, para dirección.
¿Qué diferencia hay cuando David está diciendo, saca mi alma de la cárcel? A cuando él está diciendo, tú confortarás mi alma. Me guiarás por senda de justicia, por amor de tu nombre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces nos damos cuenta de la condición, de la posición. Al igual que podríamos darnos cuenta de que en este tiempo hayan personas, hermanos, que estén siendo traspasados por dolor y sufrimiento. Y hay una lucha. Si Dios permite eso, ¿por qué permite enfermedad? ¿Por qué permite dolor? ¿Por qué permite sufrimiento? Mire, mi hermano, no es que Dios lo permita. Es que nosotros no estamos entendiendo lo que Dios nos ha revelado, nos ha enseñado, el camino que nos ha mostrado para nuestra sanidad, para nuestra libertad, para nuestro confort. Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. Entendemos esto de una manera real y pongamos en nuestra mente con mayúscula la palabra paz. Porque Cristo ya ganó nuestra paz en la cruz del Calvario. Ganó nuestra libertad en la cruz del Calvario. Ganó nuestra sanidad en la cruz del Calvario. Ganó nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción en la cruz del Calvario. Por eso dicen, confiar, porque yo he vencido. Yo he vencido. El primer factor por el cual estamos permitiendo que ser traspasados por dolores y no estamos traspasando el dolor, no estamos avanzando, traspasando dolores y sufrimientos, abriéndonos camino en la fe del Hijo de Dios, precisamente es la desconfianza. Por eso Jesús dice, confiar. Porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, que hay una estabilidad, que hay una firmeza. Están firmes en lo que han creído, están recibiendo una fortaleza. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Dios está presto. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene nuestra provisión. Dios tiene nuestra sanidad. Dios tiene nuestra libertad. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún en el extremo de la misma muerte, el Señor nos está hablando y nos está diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esto es para los que creen, no para los que juegan a ser creyentes. Decimos que somos creyentes, pero la pregunta es, ¿en qué estoy creyendo? Cuando estoy permitiendo que el dolor me traspase. Cuando mi Señor ya ha hecho provisión para mi sanidad, el Señor ya ha hecho provisión para mi libertad. Si Él pagó el precio de mi salud, si en aquel madero Él llevó todas mis enfermedades y todos mis dolores, ¿lo estoy creyendo o no lo estoy creyendo? Porque dice el Señor, confiad, yo he vencido. Yo sé que esto confronta, esto nos rompe la cabeza. Aún incluso hasta que nos avergüence. Pero yo no voy a dejar de enseñar lo que Dios me revela, lo que Dios me muestra, lo que Dios me enseña, porque es real. Si no, tendríamos que coger un montón de hojas de la Biblia y arrancarlas. Y es real porque lo vivo. Y no me atrevería a predicar con denuedo y con convicción si no lo estuviese disfrutando. Lo estoy disfrutando. Siento que atravieso por medio del dolor. Siento que atravieso por medio de la dificultad. Siento que estoy atravesando cosas importantes. Y se cumple lo que dice la palabra.
Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta, flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Porque yo estoy creyendo en el Dios de mi salvación. Porque yo estoy creyendo en el Dios de mi sanidad, de mi libertad, de mi gozo, de mi paz, de mi alegría. Estoy creyendo a Él porque Él lo ha dicho. No es fácil atravesar por medio del dolor, pero es peor dejar que el dolor te atraviese. Antes estaba mencionando un versículo que no he terminado, no lo he completado. Quería aclarar esto. La raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual muchos codiciando fueron extraviados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los pecados ocultos, otro factor que abre puerta para que el enemigo sutilmente y con derechos legales, porque la codicia da un derecho legal al diablo. La avaricia, la envidia, los celos, da derechos legales. Entonces, es como que el escudo de la fe, nosotros mismos lo estamos tirando al suelo. Porque el que dice que cree, tiene que dar testimonio de su fe. ¿Cómo voy a decir que creo y soy un mentiroso? Ando con mentiras. ¿Cómo voy a decir que creo y estoy atrapado por la codicia? No soy dueño porque la codicia me arrastra, me lleva a acciones, cosas que son pecaminosas. ¿Cómo voy a decir que creo? Estoy tirando el escudo de la fe al suelo. Porque el testimonio de mi fe tiene que estar firme. Dice la palabra que el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Cristo no andó en codicia, ni en avaricia, ni en orgullo, ni en vanidad, ni en mentiras, ni en robo, ni en borracheras. Cristo no andaba en nada de eso. Y el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Y estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. Hijitos míos, dice la palabra, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis. Qué hermoso es entender que Dios siempre nos está abriendo la puerta de la restauración, de la sanidad, de la libertad, del gozo, de la paz. El problema está, ¿qué puerta estoy cogiendo yo? ¿Por dónde estoy entrando? Cada día tenemos que tomar decisiones. El que dice que permanece en mí debe de andar como Él anduvo. Estamos siendo conscientes de la necesidad de fijarnos en la vida de nuestro Maestro para dar un testimonio digno de nuestra fe. Dice que la fe que vence al mundo es la fe que tenemos en el Hijo de Dios.
Pero tenemos que dar testimonio de la fe del Hijo de Dios. Cada día. En cada momento. Ahora uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy siendo traspasado por el dolor? Por el sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo está el escudo de tu fe? ¿Está levantado donde pueda parar todos los dardos de fuego del enemigo? Donde estés parando toda la obra destructiva del enemigo que quiera traer sobre ti, o estás permitiendo que te traspasen. Eso es una realidad. Una realidad que de una manera o de otra muchos pueden estar viviendo. Y no le sacan el placer a la vida cristiana, porque pasan más tiempo traspasados por el dolor que por el gozo y la paz. Y todo es porque su fe, ¿dónde está tu fe?, le decía el Señor a algunos. No hay la fe que vence al mundo. Después estamos añadiendo los pecados ocultos. Y estamos ahí pensando de que nadie nos ve. Pero es un derecho legal. Estamos renunciando al escudo de la fe. Cada acción que está fuera de la voluntad de Dios está negando la fe. Y está abriendo camino para que el enemigo venga y atraviese con dolor, con sufrimiento, con problemas. No hay forma, no hay manera de encontrar un trabajo estable, una posición estable. Y hermanos, tenemos que realmente pensar, analizar las cosas. Otra cosa que le da derecho legal al enemigo para atravesarnos con dolor y con sufrimiento es el desorden. Vidas desordenadas, falta de compromiso real con Dios, la rebeldía, el querer servir a Dios, pero como a mí me viene en gana, de la forma que yo creo, de la forma que yo pienso. No tenemos una disciplina, no tenemos orden. Una puerta abierta. Derechos legales. El enemigo viene y nos traspasa de dolor. Nos traspasa. La aflicción viene a clavarse. Estamos ahí con inseguridad. Estamos ahí con insatisfacción. Mejor nos vamos al mundo. Nos bebemos 4 copas y estamos alegres. Aunque después tengamos la resaca y después veamos el problema aumentado. Pero bueno, pero a mí mientras dure. Pero eso de estar en la iglesia y de estar atravesado por dolor y sufrimiento, ¿qué es esto? Y podemos levantarnos echándole la culpa al Señor. Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mi hijo, ya va siendo hora de lo que representa y lo que significa ser un hijo de Dios. Antes eras tinieblas, era tu condición, pero ahora soy luz. ¿Y qué dice la palabra? Andar como hijos de luz. Son cosas que, hermanos, no podemos apartarlas o dejar de entenderlas. Es una chapuza espiritual en nuestra vida cuando no estamos sabiendo entender bien la palabra de Dios. Cuando no dejamos que la palabra de Dios alumbre nuestro camino tal como Él. Cuando no obedecemos la palabra de Dios. Podemos estar 20 años aquí en la iglesia.
sentir que estamos traspasados por dolor, por sufrimiento. Porque no hemos establecido con firmeza, con autoridad el escudo de la fe que apaga todos los dardos de fuego del enemigo. Porque no tenemos dominio propio sobre nuestra carne y todavía pecamos. Y en vez de pedirle perdón al Señor, todavía lo tapamos. Y todavía seguimos jugando con el pecado. El desorden. ¿Usted piensa que ser un impuntual es desordenado o no? Mire si es algo insignificante, pero es una evidencia de desorden. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden y Dios bendice el orden y dice que se haga todo decentemente y en orden. Y si alguien realmente remarcaba la importancia de los tiempos, ese era Jesús. Porque mi hora no ha llegado. No es el tiempo. Pedro y Juan subían a la hora de la oración. No a la hora de la predicación cuando ya ha pasado todo el tiempo de la alabanza. Yo no sé cómo pueden sentirse los salmistas. Me lo imagino. Cuando se comienza una reunión y en vez de comenzar con toda la iglesia llena que motiva tanto y que da tanta satisfacción, pues empezar simplemente con la mitad. Cuando todos podríamos estar aquí a la hora. Y el problema simplemente es de 30 minutos antes de ponerte a funcionar. Antes de llegar 30 minutos tarde, levántate 30 minutos antes. ¿Será un sacrificio? Pero eso corresponde a la parte del orden. Cuando llevamos vidas desordenadas, estamos expuestos a ser traspasados por dolor y sufrimiento. Créanme que sucede. Créanme que sucede. La falta de responsabilidad, la falta de compromiso, el no vivir como cuerpo, apoyándonos el uno al otro, el ahora voy porque tengo una necesidad, ahora que no cuenten conmigo. No alcanzamos ese nivel de compromiso con Dios para ocupar el lugar que Dios tiene diseñado para nosotros dentro del cuerpo de Cristo, donde están reservadas sus bendiciones. Viene el dolor, viene el sufrimiento, pero es que estamos llevando vidas desordenadas. Todo pata arriba. Todo fuera de lugar. No hacemos las cosas a tiempo. Uno puede volverse loco buscando cualquier cosa en un hogar donde todo está patas arriba, donde nadie tiene disciplina para poner las cosas en su sitio. Si eso lo trasladamos a nuestra vida natural y espiritual, el desorden es una puerta abierta para que el diablo esté haciendo una obra destructiva y esté ahí atravesándonos con dolor y con sufrimiento. La falta de perdón.
personas que tienen deudas pendientes con otras personas. ¿Cómo puede uno dormir tranquilo? ¿Cómo puede uno disfrutar las bendiciones que Dios nos da si nosotros mismos nos estamos buscando el problema? Estamos actuando humanamente. Este me cae simpático, este no me cae simpático, a este lo soporto, a este no lo soporto. Y estamos ahí creando una atmósfera completamente distinta a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que nos amemos unos a otros. Que vivamos en sujeción. Que vivamos en armonía. Y cuando hay algo que está ahí estorbando, tener la capacidad espiritual para poner en orden esa situación. Hermano, discúlpame, perdóname, no te hablé bien, o pensé de ti esto. Perdona por esa distancia, perdona por la falta de perdón, hermano. Es una puerta que el enemigo aprovecha para traspasarnos. Y en vez de estar en posición de nosotros traspasar el dolor, traspasar el sufrimiento, traspasar el problema, debido a que tenemos todas estas cosas pendientes, es imposible. Y se hace muy cuesta arriba la vida cristiana. Así se hace pesado, hermanos. Y es porque no hemos alcanzado la transformación, el cambio necesario que viene por el lavamiento de la palabra. Cuando la palabra de Dios hace su obra, cuando nos dejamos que la palabra de Dios nos lave por completo, que el lavacuro de la palabra obre de una manera poderosa en nuestras vidas. Y reconocemos, sí, no estamos ahí enojándonos. Ah, mira, el pastor hoy vino con ganas de darnos la monserga. Bueno, si usted no tiene pecado oculto, no tiene nada que temer. Si usted está teniendo una vida de fe y testimonio, no tiene nada que temer. Si usted está viviendo una vida ordenada, no tiene nada que temer. Si usted está viviendo una vida donde tiene todas las cosas a cuentas, porque usted no vive con deudas pendientes, usted realmente vive con un corazón perdonador, no tiene nada que temer. Pero si no es así, mire mi hermano, simplemente le voy a decir, es el blanco que el diablo puede atravesar con dolor y sufrimiento. Y a él le place hacerlo. Le place. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Entendemos lo que es habitar? Al abrigo de Dios, al consejo de Dios, a la enseñanza de Dios, en la dirección de Dios, en la voluntad de Dios. El que habita al abrigo de Dios es el que mora en la sombra del Omnipotente. El poder de Dios nunca va a obrar. El poder de Dios nunca va a ir con usted para atravesar por medio del dolor, por medio del sufrimiento, por medio del problema, si usted primeramente no está habitando. El que habita. Ahora mira mi hermano, cualquiera que estamos aquí podemos aceptar la chapuza más grande. Si pensamos que habitar al abrigo del Altísimo es orar 3 veces al día cuando tomamos los alimentos, muy bien, ya estamos con la chapuza.
Si pensamos que habitar al abrigo del Altísimo es tener ahí una vana rutina seca y muerta de una oración repetitiva, sin emoción, sin pasión, sin disfrutar, sin entender, sin discernir, sin saber que Dios está ahí en el instante que usted se apartó para estar con Él, pues bueno, pues después no nos quejemos, hermanos. No nos quejemos y pasemos la vida ahí proclamando el problema, y como que el problema nunca se va, y como que el dolor nunca se va, como que el dolor, el sufrimiento, el agobio, la inseguridad nunca se va. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo que esto no funciona? ¿Cómo que? Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora el tema es, ¿estamos en Él? ¿O dónde estamos? Indiscutiblemente Él es fiel y siempre está ahí. No hay nadie que le busque y no lo encuentre. No hay nadie que clame y no haya respuesta. Que le clame con todo su corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. No hay nadie que pida dentro del orden que Dios ha establecido y no reciba. No hay nadie que busque y no halle. No hay nadie que toque y no se le abra. Nadie. Fiel es el que promete y fiel es el que cumple. Ahora usted puede vivir una vida de triunfo atravesando, avanzando día tras día en medio del dolor, del sufrimiento, del problema, del ataque, de la presión, ahí como un triunfador. O puede vivir ahí reculando siempre, atravesado por dolores, dificultades y problemas que están terminando con su vida, con su familia, con usted ahí. O avanza atravesando o retrocede porque lo están atravesando. En el mundo tendréis aflicción, dolor, sufrimiento, pero confiar, yo he vencido. ¿Qué está diciendo el Señor? Ese dolor está vencido. Esa dificultad está vencida. Para los que están en Él. Para los que permanecen en Él. Jesús dice, si mi palabra permanece en vosotros, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Cuántos creen esto? ¿Y por qué te suena a cuento chino? ¿Sabe por qué te suena a cuento chino? Porque no has llegado a comprobar que es verdad. Y hasta que no llegamos a comprobar que es verdad, nunca tenemos la seguridad de que es verdad. ¿Y sabe por qué no llegamos a comprobar que es verdad? Porque no vivimos atravesando el dolor, la dificultad. Vivimos siendo atravesados. Y el que vive siendo atravesado no tiene capacidad de darse cuenta de la realidad de las bendiciones de Dios. Qué hermoso es que Dios siempre se adelanta a decirnos las cosas. Usted puede vivir todavía con su desorden. Después no se queje. Dígale al hermano, no te quejes. Podemos vivir pensando que podemos tener
ese pecadito ahí oculto. Pecados ocultos. Pecados ocultos. ¿A quién vamos a engañar? ¿A quién pretendemos engañar? Hay derechos legítimos que usted le está dando al enemigo para, venga, atraviéseme, meta el dolor, meta el sufrimiento. ¡Ah! A seguir con esa rabia interna que te... ¿Yo por qué tengo que perdonar a ese? ¿Por qué tengo que perdonar a ese? ¿Esa actitud tiene alguna semejanza con él? Si esas actitudes están ahí, no se queje del dolor ni el sufrimiento. Usted está diciendo, venga el dolor, que me atraviese el dolor. Ya no hay escudo. Porque estoy dejándome derrotar. Porque no estoy sabiendo usar bien la palabra de justicia, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe. Porque no estoy realmente siendo un testimonio del Hijo de Dios. No estoy evidenciando que Cristo mora en mí. No estoy evidenciando la obra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Que muchos no están disfrutando el triunfo y la victoria, y no están disfrutando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que vienen a poner una cobertura en nuestra mente y en nuestro corazón, donde el enemigo no puede entrar, donde no puede venir a minar ni a contaminar. Y usted y yo somos responsables, hermanos, de nuestras vidas. Como decía al principio, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué será más sabio? ¿Levantar un clamor en nuestra necesidad? Diciendo, Señor, saca mi alma de la cárcel. ¿O seguir disimulando? Tener lo que no tenemos, disfrutar lo que no disfrutamos, y a solas sentimos el dolor y el sufrimiento. Y cuando estamos aquí ponemos una sonrisa porque humanamente ya hemos aprendido a que la gente piense que estamos bien. Qué inteligencia la nuestra. Señor, saca mi alma de la cárcel.
porque quiero alabar tu nombre. Es bueno que en esta mañana usted y yo podamos revestirnos. Y el que tenga que tomar un compromiso delante del Señor: Señor, me propongo en mi corazón, voy a empezar a poner mi vida en orden. En todos los sentidos, por pequeños e insignificantes que yo piense. No, voy a ser ordenado. Voy a ser un hombre de palabra, una mujer de palabra. Voy a ser un hombre que va a tener las cosas bien colocadas, bien puestas en su lugar. Voy a ser puntual, voy a ser un hombre de... Créame, hermano, que es importante, es muy importante. Voy a confesar mis pecados. Voy a ponerlo delante de Dios. Voy a salir de ahí, de esa trampa. ¿Cuántos están ahí a escondidas? Fumando, mirando internet, pornografía. ¿Cuántos están contaminando su alma, dañando? El hombre interior está preso y empieza la depresión espiritual y empieza la ansiedad espiritual y empieza el dolor corporal. Me duele el estómago, tengo una hernia, me duelen los huesos, me duelen las articulaciones, me duele la cabeza, me duelen los riñones, me duele todo. Porque estoy siendo traspasado por la aflicción, por el dolor y por el sufrimiento. No estoy traspasando, me están traspasando. Póngase de pie un segundo.